Hola, mi nombre es Adriana Evangelista Sánchez, estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio. Hoy les voy a hablar del tema entrevista de trabajo, la cual les ayudará a cómo conseguir un empleo por medio de estos datos. A continuación, ¿qué es una entrevista de trabajo? Es cuando se reúne una persona calificada con la persona que aspira el puesto de trabajo. La reunión sirve para conocer a la persona que quiere el puesto y así determinar si tiene las características para desempeñar la tarea. Finalidad de la entrevista de trabajo es encontrar al candidato que cubra la vacante dentro de la empresa y el más adecuado al puesto. Importancia de la entrevista de trabajo. Es lo más decisivo para la contratación, ya que nos permite descubrir las verdaderas habilidades o falencias de cada candidato. A continuación, estos son los 5 modelos de entrevista. Entrevista presencial. Estarás frente a frente con el reclutador. Tu lenguaje corporal es la clave. El segundo punto, entrevista telefónica. El reclutador puede optar por hacer una breve entrevista telefónica para filtrar a los posibles candidatos a una entrevista presencial. El tercer punto, entrevista en video. Debe tener el equipo necesario y una buena conexión a internet. Te ahorra tiempo cuando no tienes facilidad para desplazarte. El cuarto punto, entrevista de panel. En esta serás entrevistado por varias personas de manera simultánea para puestos clave realizados con más de una área de la empresa. El quinto punto, entrevista grupal. Sobresalir sería la clave de la entrevista de grupo, en el cual se reúne a más de un candidato que busca poner a prueba algo más que su experiencia y preparación. Tipos de entrevista. En primer punto, entrevista estructurada. Es todo lo que ocurra en el encuentro programado y estudiado, en el cual no se deja margen a la improvisación. Todos los candidatos pasarán por el mismo proceso. El segundo punto, entrevista libre. En esta no se sigue ningún guión y la improvisación es la protagonista en esta exponente de sus capacidades comunicativas y la conversación de forma activa. El tercer punto, entrevista mixta o semiestructurada. Se realizan preguntas abiertas al candidato donde se personaliza y improvisa los aspectos relevantes. En el cuarto punto, entrevista de tensión. Se evalúa la capacidad de relación del candidato ante situados de estrés y presión, considerando la entrevista más incómoda. En el quinto punto, entrevista por competencias. Saber reconocer las habilidades y actitudes de los candidatos para su adaptación al puesto de trabajo, creatividad, agilidad mental, liderazgo, etc. En el sexto punto, entrevista millennials. Entra en juego las habilidades, imaginación, creatividad e improvisación de cada candidato, aunque para muchos son considerados entrevistas absurdas. Sugerencia práctica para una buena entrevista. Consigue información extra sobre la empresa y el puesto que ofrecen. Prepárate para las preguntas de la entrevista.
Prepara tus referencias, practica la presentación, actúa correctamente durante la entrevista, cuida tu entrada, el lenguaje corporal, toma notas y escucha con atención. ¿Cómo terminar la entrevista? Vístete formal, demuestra tu energía y entusiasmo por el puesto. ¿Qué valida la entrevista de trabajo? La fiabilidad es uno de los elementos esenciales de las validez que presentan los resultados positivos derivados de una buena selección y su uniformidad. Investigaciones de referencias del personal antes de ser seleccionado. Se comprueba el peso que tenga un proceso de selección y se llega a tener suficiente fuerza para inclinar la balanza hacia la contratación o no de un candidato. En primer punto, su valor es relativo. En el segundo punto, seleccionador es muy consciente de su carácter subjetivo. En el tercer punto, es necesario aportarlos. En el cuarto punto, el valor de las cartas de referencia. Componentes de una entrevista. Son el entrevistador, entrevistado, mensaje, preguntas, contexto y medio. Es donde se hacen preguntas y reciben respuestas. Entrevistador. La persona encargada de realizar las preguntas tenga conocimiento suficiente en el tema que será tratado. Entrevistado. La persona que responda a las preguntas realizadas por el entrevistador, quien generalmente podrá recibir si desea responder las preguntas. Mensaje. Se refiere a la información óptima mediante la entrevista y la persona entrevistada puede o no optar información real. Contexto. Situaciones en las que se pueden utilizar la entrevista por un recurso para obtener o filtrar información relevante. Medio. La interacción directa de dos o más personas para realizarse, la cual podría ser por una videollamada. Preparación. Fases, guía e información de la entrevista. Preparación. Saber dónde estás y con quién. Piensa en qué preguntas podrían hacerte. Incorpora una muestra de trabajo. Fases. Fase inicial, fase de desarrollo, fase de cierre. Guía. Abrir, ampliar y profundizar. Informe. El contenido, la organización y el lenguaje. Factores de la entrevista. Primer punto, puntualidad. Llegar tarde puede suponer el descarte inmediato. Es buena idea llegar con anticipación para transmitir el interés y responsabilidad de la persona. En el segundo punto, apariencia. Es lo primero que ve el entrevistador cuando nos conoce. Si no cuidamos estos detalles, podríamos provocar cierta imagen de rechazo en esta primera impresión. En el tercer punto, higiene. Da igual que la ropa sea la mejor. Si no está limpia, bien planchada y con buen aspecto, la impresión será negativa. Los zapatos dicen mucho de la persona. En el cuarto punto, saludo. Debemos de ofrecer nuestra mano con firmeza y seguridad. En el quinto punto, fotografía. Pongamos nuestra mejor foto, pero sin exagerar. Filtros y que tu cara sea despejada. En el sexto punto, coherencia. Es impredecible que las primeras palabras de nuestra conversación confirmen nuestra información académica y experiencia profesional. Comunicación no verbal. Si nos vemos tensos, nerviosos, si caminamos con los hombros encogidos o con la cabeza baja,
pareceríamos que no confiamos en nosotros mismos. Puede decir mucho más de nosotros de lo que nos podamos imaginar. ¿Qué preguntas te pueden realizar el entrevistador en una entrevista dirigida? Primera pregunta, ¿por qué dejaste tu último trabajo? Segunda pregunta, ¿qué experiencia tienes en este campo en particular? Tercera pregunta, ¿te consideras exitoso? Cuarta pregunta, ¿qué hiciste estos últimos meses con tu tiempo para mejorar tu conocimiento? Quinta pregunta, ¿estás buscando trabajo en otras empresas también? Sexta pregunta, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Séptima pregunta, ¿conoces a alguien que trabaje para nosotros? Octava pregunta, ¿qué remuneraciones esperas obtener? Novena pregunta, ¿consideras que trabajas bien en equipo? Décima pregunta, ¿cuál es tu filosofía con respecto al trabajo? Y en conclusión, la entrevista de trabajo es algo muy importante para cualquier empresa, ya que los ayuda a conseguir personas capacitadas para el empleo. El candidato debe prepararse para la entrevista, para el cual debe investigar los puntos importantes de la empresa. Debe de tener una buena impresión, seguridad y saludar con firmeza y expresarse sin titubeos, finalizando disponiéndose de forma amable y segura y ser paciente en la espera de los resultados. Espero fuese de su agrado. Lograr nuestras metas siempre va a depender de nuestra aptitud y motivación. Gracias.